Les saludo en el nombre precioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, deseando que usted se encuentre bien, deseando que usted esté recibiendo las más ricas y grandes bendiciones de nuestro Dios, agradeciéndole por permitirnos ingresar hasta su hogar, hasta su casa o donde sea que usted esté observando esta predicación. Quiero darle la más cordial bienvenida. Vamos a continuar este miércoles con la penúltima lección de la serie que hemos empezado ya en miércoles anteriores, y hoy vamos a estar estudiando el capítulo número 5, pero dejemos este tiempo en las manos del Señor a fin de que Él nos dirija, a fin de que Él nos dé la sabiduría, el entendimiento para poder captar su palabra y para ponerla en práctica en cada uno de nosotros. Oremos. Padre bueno, bendito Dios, te damos muchísimas gracias, Señor bendito, por tu amor, por tu misericordia, por la salvación que hemos tenido en Cristo, por todo lo que usted está haciendo para nosotros, mi Dios. En esta noche entregamos en tus manos tu palabra, que sea usted por medio de su Espíritu Santo, Señor, hablando a cada corazón que se da cita para este mensaje. Sea usted, bendito Dios, ayudándole a entender, a comprender y al mismo tiempo, Señor, a poner en práctica en su vida personal de las personas que van a escuchar este mensaje. Ilumíneme, Dios, para dar esta enseñanza con su sabiduría, con su poder y no con mis ideas y mis palabras. Entonces, mi Dios, te pido que se quede con cada uno de nosotros y que este tiempo sea un tiempo en el cual podamos aprender algo esta noche a través de tu palabra. Todo esto te lo pedimos en el precioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo oramos. Amén. Muy bien, como dije, qué alegría poder verlos, y usted que se conecta sea bienvenido en esta noche. Hoy vamos a continuar con una lección más, pero quiero recordarle ya los 4 capítulos o las 4 lecciones que ya hemos estudiado en el pasado. La primera fue la base de nuestra esperanza. Recuerde que como toda edificación, como toda construcción necesita una base, y asimismo si hablamos de nuestra vida espiritual, nuestra base está depositada en Jesucristo y sabemos que Él es nuestra esperanza segura, nuestra esperanza firme y nuestra esperanza eterna. La segunda lección que vimos fue la expresión de nuestra esperanza, esa esperanza que ya vive en nosotros, esa esperanza que Cristo nos ha dado. Nosotros tenemos la responsabilidad de expresarla y asimismo compartirla con las otras personas. La otra es el testimonio de nuestra esperanza. Damos fe, damos un testimonio vivo de que Cristo vive en nosotros y de que Cristo nos ha dado una esperanza gloriosa, y por eso damos como testimonio, podemos compartirlas también a las otras personas. El punto número 4 que estuvimos viendo, la lección 4, era la durabilidad de nuestra esperanza. Nuestra esperanza, amados hermanos, amados míos, no tiene fecha de caducidad, porque Cristo, Dios, es un Dios eterno, y esa esperanza maravillosa que tenemos en Él es una esperanza que la tendremos por siempre, es una esperanza que estará por la eternidad. Y hoy vamos a ver lección número 5, y esta lección trata de el gozo de nuestra esperanza. El gozo de nuestra esperanza. Y nuestra idea central para recordar esta lección es que sufrir por Cristo puede profundizar nuestro caminar con Él. Escuche bien, sufrir por Cristo puede profundizar nuestro caminar con Él. Así es, hermanos míos, vale la pena ser fiel y leal a nuestro Señor más allá de nuestros sufrimientos, más allá de la persecución, más allá de la acusación que usted pueda sentir o recibir por causa de Jesucristo. Vale la pena hacerlo. Cuando alguien entra en el ejército, sus compañeros de armas vienen a ser las mejores amistades, en especial cuando el soldado va al campo de batalla, cuando tiene que defender con su vida la vida del otro, cuando ambos están en peligros, o cuando la vida del uno depende del otro. Esto forja amistades más fuertes que las que pueden existir en los miembros de las familias. Entonces, es de muy importancia el cuidado uno a otro, el cuidado mutuo que forjan los soldados. Inclusive muchos de ellos han dado su vida por su compañero.
El creyente también pasa por tiempos difíciles y a veces puedes creer que su carga, su cruz, la está llevando solo, pero realmente no es así. El Evangelio enseña que Jesús ha sufrido nuestra experiencia y nos asegura que en todo fue hecho semejante a sus hermanos, es decir, a nosotros. En el libro de Hebreos, capítulo 2, está hablando ahí un pasaje, dice: por lo tanto, no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecados. Hermanos míos, ninguno de nosotros, o mejor dicho, ninguna persona en este mundo puede decir que Cristo no entiende, que Cristo no vivió, que Cristo no sabe las dificultades de la vida. Nadie puede decir eso, porque Cristo se encarnó, Cristo vivió tal como cualquiera de nosotros. El nacimiento de Él fue tan común como cualquiera de nosotros. Su crecimiento fue tan común como cualquiera de nosotros. Y Él ya en vida, obviamente, enfrentó tantas dificultades. Tan pequeñito ya querían matarle. Después le perseguían, le rechazaron, le maltrataron, le escupieron, le crucificaron. Es decir, Jesucristo sabe muy bien y entiende muy bien las dificultades humanas, porque Él fue en 100% hombre, 100% Dios, y Él, al igual que usted y yo, Él vivió muchas cosas que hoy nosotros vivimos, o muchas dificultades que hoy nosotros enfrentamos. Tenemos un Cristo que está dispuesto a interceder y ayudarnos en nuestro sufrimiento. Por eso que esta lección, el título es que debemos gozarnos en la esperanza que tenemos a través de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Vamos a seguir en la primera epístola de Pedro. Por favor, tenga la bondad de abrir su Biblia en el capítulo 4 de Primera de Pedro. Vamos a leer versículo 1 y luego vamos a seguir desarrollando otros pasajes en esta carta de Pedro. Pero vamos ahí, capítulo 4, versículo 1 y 2. La palabra del Señor dice así: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne. ¿Por quién ha padecido Cristo? ¿Porque Él quiso? ¿Para beneficio de Él, según lo que estamos leyendo? No, Él vino por nosotros. Él vino a sacrificar, a sufrir, a ofrendar su vida por usted y por mí. Por esa es la razón que dice que Cristo ha padecido por nosotros en la carne. Vosotros también, armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Ya vamos a ver más adelante que ninguno de nosotros podemos decir que somos humanos, que somos débiles, por eso pecamos, por eso fallamos. La Biblia nos dice que usted está en Cristo, inmediatamente usted ha muerto al pecado. ¿Y qué puede ser un muerto? No puede hacer absolutamente nada. Entonces, con esto en mente, que Él terminó con el pecado, y si yo soy muerto en Él, si mi vida está depositada en Él, no debo ser presa del pecado, no debo hacer lo que yo quiero. Versículo 2 dice: para no vivir el tiempo que le resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Vamos a examinar aquí, según estos pasajes, Pedro está seguro de que Dios puede usar todo sufrimiento para atraer a los cristianos a Él y establecer una relación más íntima. Nuestra fe, hermanos, crece en el campo de las dificultades, en el campo de las pruebas. Es allí donde nos fortalecemos, es allí donde entendemos que solo no podemos, es ahí donde nos damos cuenta que solos estamos perdidos y que necesitamos la ayuda de nuestro Salvador, de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, este asunto de sufrimiento nos hace unirnos más a nuestro Señor y forjar nuestro amor, crecer nuestra fe a través de las dificultades, porque entendemos que Él vino por mi rescate y que Él me compró, que ya no soy mío, que ya no me pertenezco, que ya no le pertenezco al diablo, que ya no pertenezco a este mundo. Yo reconozco y sé que Él pagó un alto precio, que Él me rescató y ahora lo que vivo, lo vivo absolutamente para Él. Jesús conoce nuestra condición. Debemos estar armados con su manera
de pensar, como decía el versículo aquí, armaos de la mente del Señor, pensando, haciendo lo que Él quiere que hagamos, viviendo en la manera que Él quiere que vivamos. Los hijos de Dios no tienen que andar en las concupiscencias del mundo. Es decir, no debemos andar por esta vida deleitándonos en las cosas que se oponen a la voluntad de Dios. La carne es un enemigo sumamente poderoso en nuestras vidas. Esta carne, como yo siempre sé decir, esta carne desea, esta carne quiere probar, esta carne se rebela contra Dios y queremos vivir la vida a nuestra manera. Por eso la palabra del Señor dice aquí, Jesús terminó ya con el asunto del pecado. Y lo que resta vivir en la carne, ya no vamos a vivirla en los pecados, en los placeres del mundo, sino vamos a estar haciendo conforme a la voluntad de Dios, como decía el versículo 2 de este capítulo 4. Para el redimido, el campo de la batalla o el campo de batalla seguramente incluye la mente y el pensar. ¿Sabe usted que nuestra mente, nuestro pensar es sumamente poderoso? Yo estaba leyendo hace poco en una noticia que decía que una persona de cada dos tiene problemas con su parte psicológica en esta pandemia. Es decir, se han enfermado. Esta pandemia nos ha traído y nos ha afectado mentalmente, pensando, creyendo que la próxima víctima puede ser usted. Es decir, nuestra mente es una máquina que si no es controlada nos puede meter en problemas. Dice segunda carta a los Corintios, Pablo está hablándole aquí, diciendo en el versículo 5 de capítulo 10, derribando argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Es decir, esos pensamientos, esas filosofías, esas ideas, esas tradiciones que tenemos aquí en nuestra mente, que nos marcan nuestro estilo de vida, que nos conllevan a actuar de una manera, dice el apóstol, derríbelos, porque esto está en contra el conocimiento de Dios. Y dice, llevándolo cautivo, todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Hermanos míos, no es que lo que usted aprende, no es lo que usted le enseñaron en el pasado, lo que le enseñó su abuelo o su padre, significa que sea el plan de Dios o la voluntad de Dios. Dice, derribe todo argumento y llévelo en obediencia a Cristo. Filipenses 4:7 está diciendo, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, todo razonamiento humano, toda idea torcida, dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Hermanos míos, toda nuestra parte emocional, psicológica, que si de alguna otra manera ha sido afectada por las amenazas de muerte, por lo que estamos viviendo, dice aquí, si lo llevamos cautivos a la obediencia de Cristo, Dios nos va a dar su paz, Dios nos va a dar guardar nuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hermanos, ¿qué nos preocupa? ¿Por qué nos afanamos? ¿Por qué estamos enfermos? Emocionalmente, si no controlamos nuestra mente, pronto vamos a enfermarnos. Pronto vamos a estar allí caídos y vamos a evitar que Dios siga haciendo la obra en su vida. ¿Sabe por qué mucha gente todavía no regresa al templo? ¿Por qué no regresa a la iglesia? Precisamente por temor, porque están controlados por su parte emocional. Allá puedo enfermarme, allá puedo contagiarme, allá puedo morir. Y se olvidan que están expuestos donde sea que estén, ya sea en sus casas, ya sea en el trabajo, donde sea que vayan. Pero la parte emocional le hace pensar que la iglesia es un lugar en el cual pueden contagiarse o pueden enfermarse y pueden inclusive llegar a morir. Tenga cuidado, hermanos. Tenga cuidado. Lleve sus pensamientos, dice aquí, sus emociones a la obediencia a Cristo. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. El apóstol Pablo piensa de este conflicto como la lucha contra la carne. La carne, por naturaleza, se opone a la voluntad de Dios. Desde el principio el hombre, hermanos, por voluntad propia,
deliberadamente decidió rebelarse contra su Creador. Hoy sigue siendo igual. Hoy las personas siguen actuando de la misma manera y son controlados, muchas de esas personas son controlados carnalmente y no hacen como el Señor manda. Pablo está dejando en evidencia aquí, ¿sí? Derribe sus argumentos y llévelos a la obediencia de Cristo y someta su carne al control total del Espíritu Santo. La carne quiere destruirnos. Ya que Jesús venció a la muerte, nosotros podemos vencer en los conflictos diarios que lidiamos hasta el día del Señor. Mis hermanos queridos, tenemos conflictos, tenemos luchas y es de vital importancia saber dirigir nuestra vida conforme al plan, a la voluntad de Dios. Cada día que vivimos es una oportunidad en la cual usted puede honrar a Dios o usted puede desagradar a Dios y desobedecerlo. La vida cristiana es una decisión de cada día. Yo ya he explicado esto antes. Pedro desafía de dos maneras en estos puntos. Primero, deben estar armados, tal como leíamos ahí en el versículo 1 de este capítulo. Pedro, este término se refiere o es usado, es una palabra militar, la cual implica la realidad de la lucha, de una lucha espiritual después de la salvación. El que está muerto en delitos y en pecado no lucha contra este asunto, no lucha contra el mundo porque está ahí complaciéndose, está viviendo en delitos y pecados, no lucha con esto, pero un creyente es totalmente diferente. Nosotros enfrentamos la lucha en cuanto a en este asunto. Por eso Pedro anima aquí, armaos del mismo pensamiento que tuvo nuestro Señor, de esos pensamientos que no se someten, que no se doblegan a la carne, sino de esos pensamientos y de esa determinación y convicción que debemos tener para vivir conforme al Espíritu Santo del Señor. La segunda cosa es que Pedro, se está hablando aquí, es que debe estar armado con la mente de Cristo. Pedro asume que todos entienden su reto, pero Pablo describe la mente y el pensar en Filipenses capítulo 2, versículo 1 al 11. La clave para la victoria sobre la lucha diaria es tener un corazón humilde, sin vanagloria y receptivo a la voluntad de Dios. Y Pedro reconoce que quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, como leíamos acá en el versículo. Es decir, Jesucristo terminó con el pecado. Como ya dije antes, en Romanos capítulo 6 nos dice que somos muertos al pecado, pero vivos para Dios. El creyente ha muerto en Cristo. Por eso Pablo puede decir, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí, como lo dice a los Gálatas 2:20. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Entonces, hermanos míos, no podemos decir que podemos pecar cuando queramos. Si Cristo ya vive en nosotros, somos diferentes. Recuerde que Pedro estaba escribiendo aquí a una iglesia, a un pueblo, a un grupo de hermanos que estaban siendo perseguidos por su fe cristiana. Gente que no estaba dispuesto a rehusar, a dejar su convicción, a dejar a su Salvador, y como consecuencia de esto fueron perseguidos, fueron esparcidos, inclusive fueron muertos algunos de ellos. Amados, vea lo que dice el versículo 12 al 14. Amados, no os sorprendáis del fuego de la prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Versículo 14, si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente, de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. ¿Qué podemos ver aquí en estos pasajes? Es que el cristiano puede expresar gozo con la esperanza del gozo eterno.
Escuche bien esto. El cristiano puede expresar gozo con la esperanza del gozo eterno. Hermanos míos, a nosotros, a un cristiano, a un hijo de Dios, una persona que tiene a Cristo, la dificultad, la circunstancia no le roba o no le quita ese gozo eterno que tenemos. Sabemos en quién creemos, sabemos en quién está nuestra fe y debemos gozarnos. El gozo del creyente se inaugura en esta vida y será un gozo consumado en la eternidad. Hermanos, aquí en esta tierra podemos empezar a disfrutar de esa vida abundante que Cristo ofrece, a vivir con el gozo que nos dice su palabra. ¿Por qué nos afligimos? ¿Por qué nos sorprendemos cuando nos encontramos en una dificultad, como decía aquí los pasajes? No os sorprendáis del fuego de la prueba. Una prueba es dolorosa, del fuego implica, póngale ahí, haga en su mente que es como una llama. Es algo que nos daña, es algo que nos lastima, es algo que no queremos. Pero ¿por qué nos sorprendemos? Dice, gócese, honre al Señor. Mucho más si están siendo perseguidos por causa de Cristo, porque en estos contextos, como dije, Pedro estaba escribiendo a hermanos perseguidos. No es fácil, hermanos, ser cristiano. Muchas veces las acusaciones, los conflictos, los problemas se originan en nuestra propia casa. El esposo es creyente, la esposa no. El esposo es comprometido, la esposa media, o viceversa. Dicen que las mujeres responden mucho mejor o mucho más rápido en su vida espiritual que el hombre, y a veces sí. A veces aquí en nuestros servicios hay más mujeres que hombres. Las esposas están aquí, los esposos, ¿dónde estarán? Pero ¿sabe qué? Los conflictos o las diferencias de criterios o la diferencia de compromiso a Dios y no comprometidos no debe impedir, ya sea que si la esposa no está tan comprometida, porque el esposo debe seguir los pasos de la esposa, o viceversa. Si la esposa está comprometida y el esposo no, es que pastor, hoy no vine a la iglesia porque mi esposo no quiso venir y ya me quedé acompañándole en la cama junto a él. No, usted tiene que cumplirle a un Dios que le ha llamado a serle fiel. Usted tiene que cumplirle a un Dios a quien dice amarle. Y ese Dios a quien decimos amarle nos manda a congregarnos, nos manda a hacer cosas en nuestra vida y usted y yo debemos cumplirle. Yo también a veces los domingos tengo ganas de quedarme en mi cama, tranquilo allí, durmiendo hasta las 9 de la mañana, pero no lo hago. ¿Por qué? Porque quiero cumplir al Dios a quien digo amar y al Dios quien digo servir. Entonces, cuando hay los conflictos en casa, es muy común que cuando es tiempo de venir a la casa del Señor, ¡bum!, pasa un conflicto en la casa. Y el esposo se enojó con la esposa, o por ahí los niños hicieron algo y se enojaron y dejan de venir. Dice Pedro aquí, no permitamos que estas situaciones, que las pruebas nos consuman, sino gocémonos en el Señor y cumplámosle al Señor. El cristiano es bienaventurado cuando es vituperado por su fe en Cristo. La palabra bienaventurado se usa más de 80 veces en la Biblia. Mateo dice, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios, como dice Mateo 5:8. Bienaventurados los de limpio corazón. Esas personas que a pesar de todo, esas personas que sí tienen problemas, esas personas que sí enfrentan dificultades, pero a pesar de todo, no se contaminan con la inmundicia de este mundo, con la carnalidad de la vida, mantienen su corazón limpios para con Dios y son fieles a Dios a pesar de todo. Y dice, ellos van a ver a Dios. El cristiano sabe que él y el mundo son distintos. Pedro admitió esta distinción al decir, ciertamente de parte de ellos él es blasfemado. Un incrédulo, un no creyente blasfema el nombre de Dios. Muchas veces niega su existencia, razona bajo sus propios criterios. Déjeme vivir mi vida como yo quiero, como yo pienso, yo sigo a Dios a mi manera y blasfema el nombre de Dios. Pero por vosotros, los cristianos, decía aquí, como decía el versículo, Él es glorificado. No significa porque alguien niegue la existencia de Dios, porque alguien ponga en tela de duda las cosas del Dios, no significa que yo voy a dudarlo y que yo voy a negarlo. No, yo glorifico a mi Dios.
Independientemente de la gran multitud, independientemente si el mundo no quiere al Señor, yo lo amo, yo le sigo y yo le sirvo y estoy dispuesto a dar mi vida hasta el último día que Él me permita estar en esta tierra. Amén. Está siendo perseguido, está siendo burlado, está siendo acusado, inclusive por los de tu propia casa. Pero ¿cómo es tu reacción? ¿Cedes a esta tentación? A veces sí. A veces hay reuniones familiares en casa y ya vienen los amigos y ya te motivan a tomarte un trago, te motivan a involucrarte en la fiesta ahí familiar. ¿Y cómo respondes? Tienes dos opciones: honrar a Dios y no ceder a los deseos carnales, o la otra es simplemente involucrarte. Y después que tú te involucras, vienen los dedos acusadores. Mira el hermanito como está ya bailando. Míralo el hermanito como ya está ahí temblando porque el efecto del alcohol ya está en su vida. Ten cuidado. Honra a Dios en todo. No te involucres con la gente que blasfema el nombre de Dios. Dice aquí la parte de este versículo, decía, ellos blasfeman el nombre del Señor o a Dios, hacen a un lado a Dios, pero para nosotros, tú que ya lo amas al Señor, debes glorificarlo, como decía este versículo. Recuerde, sufrir por Cristo puede profundizar nuestro caminar con Él. Hermanos, un día recibiremos la recompensa de Él, porque Él es fiel en sus promesas y estamos convencidos y seguros que Él va a cumplir lo que dice. Estamos convencidos y seguros que Él viene con los galardones que ha prometido. Y yo quiero los premios de Dios. Pero ¿saben qué? Debemos pagar la cuenta. Debemos ser conscientes que nuestra vida no se conforma a lo del mundo, a la mayoría de personas, y es allí donde nos pasan facturas. Pero ¿saben qué? Debemos estar dispuestos a pagar el precio, porque yo honro y sirvo a mi Dios, no a mi familia, no a mis suegros, no a los vecinos, no al mundo. Yo dirijo mi vida conforme a lo que el Espíritu Santo de Dios quiere, conforme a lo que mi Salvador quiere. Pedro advierte a los creyentes a prepararse para la batalla de su vida, armándose para vencer al pecado en la vida diaria. Alguien quizás podría pensar de esto como una lucha monótona, sin una victoria. Y la realidad es que hay tiempos cuando el asalto del enemigo no parece tener fin, pero a la luz de esto el apóstol anima a los creyentes. Los sufrimientos que el creyente sufre por identificarse con Jesús no son fáciles, pero podemos ser victoriosos porque la palabra del Señor y nuestro Cristo ya nos dice que en Él vamos de triunfo en triunfo, de victoria en victoria. Porque Él vive en nosotros. Si ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y si Cristo vive en mí, yo soy hijo del Rey, yo soy un victorioso y yo tengo una esperanza eterna, una esperanza en la cual nos podemos gozar todos nosotros. Para terminar, vamos a ir a capítulo 4, vamos a mantenernos capítulo 4, vamos a leer el versículo 15 al 19 y terminamos con estos pasajes. Dice la palabra del Señor aquí, versículo 15, así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entrometerse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, y si comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. ¿Cuándo fue la última vez que usted sufrió por causa del Evangelio, por causa de Cristo? ¿Cuándo fue la última vez que usted, por rechazar al sistema o por rechazar a los placeres carnales, sufriste? Muchas veces el rechazo, como dije, empieza desde la casa. Pero ¿qué vas a hacer? ¿Doblegarte a la presión o honrar a Dios en esta situación? El sufrimiento del cristiano no tiene nada que ver con lo que la persona haya sido antes.
Pedro tiene en mente las pruebas que el cristiano recibe por ser un cristiano en Jesús, por ser un hijo de Dios. El fiel debe demostrar la fuerza de su fe sin sentir vergüenza, dejando que su luz brille en la oscuridad. No debe avergonzarse de llamarse cristiano. No debes de avergonzarte de llamarte un hijo o una hija de Dios. ¿Por qué te avergüenzas? Si yo soy hijo del Santo Dios, del dueño del universo, del Rey, del Señor, entonces no debes avergonzarte. Pedro dice, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Como decía en el versículo 19, siendo que el cristiano es justificado por su fe en Cristo, eso no puede significar que el cristiano es juzgado y hallado culpable y sentenciado a un juicio eterno. En esta vida uno puede padecer sufrimiento por muchas razones. Y no hay que irnos muy lejos para ver la situación de nuestro país, para ver la situación mundial, para ver las dificultades que estamos enfrentando. Pedro quiere que los creyentes entiendan la diferencia entre sufrir por cometer cosas que acarrean el castigo y de la sociedad y el sufrir injustamente por ser fiel al Evangelio. Hay dos tipos de sufrimiento. La una es por ser desobedientes a Dios y la otra por mantenerse firme como cristianos, como hijos de Dios. Y saben que yo prefiero sufrir en los caminos de Dios, honrando a Dios y no para agradar un entorno momentáneo, un entorno que te ofrece placeres, que te ofrece diversión, que te ofrece tantas cosas, pero tarde o temprano se va a terminar. El apóstol enumera 4 cosas que pueden acarrear el castigo. Por lo tanto, los amonesta: ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entrometerse en lo ajeno, como decía el versículo 15. Al ver la lista, Pedro menciona 2 crímenes serios: el homicida y el ladrón. ¿Eran acaso los cristianos de Asia criminales de carrera? Puede ser que Pedro mencione estos delitos para recordarle a los creyentes que en tiempos de prueba severa la persona es capaz de hacer cosas que no haría en otras situaciones. ¿Saben que cuando estamos bajo mucha presión, la mente se nubla, los pensamientos como que no fluyen y podemos hacer errores? Ahí Mateo 5:21 está hablando del asesinato. No estoy diciendo que nosotros seamos asesinos, pero la palabra del Señor pone en evidencia aquí: cuidado. ¿Saben qué? Hay casos, hermanos, de gente que hace el mal, de cristianos que hacen el mal. Está hablando del asesinato y contra el robo, Mateo 19:18. Pero aún así, si no eran homicidas ni ladrones, Pedro agrega al malhechor. Esta palabra es genérica y se refiere a cualquier acto criminal. Un malhechor. ¿Y qué hace un malhechor? Usted sabe. Muchos ya sabemos cómo actúan, hasta dónde son capaces de llegar, qué son capaces de hacer. Sabemos el actuar de un malhechor. Y en última categoría, entrometerse en lo ajeno. Parece hablar a un desfalcador de fondos, es decir, alguien que mete la mano en algo que no le pertenece. Pero lo más probable es que un entrometido es alguien que es molestoso, que merece ser un proscrito de la sociedad. Mientras el criminal padece la vergüenza por sus delitos, Pedro amonesta a los creyentes a glorificar a Dios cuando padecen como cristianos. Hermanos, el actuar de un homicida, de un ladrón, de un malhechor y de lo que coge lo ajeno, él va a recibir lo que merece. Tarde o temprano mueren en su propia ley. Pero, ¿qué pasa con usted que sufre por causa de Cristo? ¿Cuál es la recompensa que va a tener? Y la recompensa será vida eterna, salvación, galardones,
premios que vienen por parte de Dios, porque no se ha rendido, porque no se ha involucrado y porque no ha cedido a las presiones del mundo. Pedro sigue, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y esto hay que analizarlo muy bien, interpretarlo muy bien, entenderlo, a fin de que no nos confunda. Aunque Pedro parece dar una advertencia del juicio, lo más probable es que esté aludiendo a Malaquías 3, del 1 al 4. Y allí, recuerden ustedes que cuando Dios estaba ya terminando, digamos que de hablar en el Antiguo Testamento, este libro, Malaquías, es el último libro del Antiguo Testamento. Y Dios guardaría un silencio de 400 años. Pero antes de su silencio, Él estaba anunciando la venida de su Hijo. Él estaba anunciando ya de un precursor. Estaba hablando de alguien que iba a preparar el camino para su Hijo. Ese precursor sabemos que fue Juan el Bautista. Y sabemos que dentro de esa profecía o dentro de esas palabras que el Señor dijo ahí en Malaquías, que cómo iba a venir Jesucristo. Si tenemos la idea que el juicio de Dios empieza por la casa de Dios o por nuestra casa, ¿quién pagó el precio del pecado del mundo? Fue Jesucristo, alguien de dentro de la casa. ¿Por qué? Para darnos vida eterna al humano perdido. Dios usa el sufrimiento para refinar y purificar a su pueblo, como decía el versículo 18. Este acto de juicio comienza, podemos decirlo así, en el templo, como lo dice Ezequiel capítulo 9. Primero comienza por nosotros, como iglesia. ¿Quién es la iglesia? No es el edificio, soy yo como creyente. Pero esto no es lo único. Pedro pregunta, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio de Dios? Si sabemos que nosotros como cristianos somos probados, si sabemos que somos purificados, si sabemos que enfrentamos tantas dificultades, si sabemos que la presión se nos viene encima y enfrentamos problemas tras problemas, situaciones difíciles, pero sabemos que Dios está con nosotros. Ahora imagínense si nosotros, siendo hijos de Dios, sufrimos esto. ¿Cómo van a enfrentar el sufrimiento o el juicio estas personas que no aman a Dios, que no temen a Dios, que no son hijos de Dios? El apóstol sigue con el tema del sufrimiento, pero ahora en relación al mundo habla del incrédulo. Mientras el sufrimiento purifica al seguidor de Cristo, Dios tiene el sufrimiento del juicio eterno reservado para los que no obedecen el Evangelio. Hay un juicio que se viene que es terrible. Para usted, si muere sin Cristo en su vida, en su corazón, para usted que muere sin arrepentirse de sus pecados, piense en el juicio de Dios. Lee la Biblia y observa qué va a hacer Dios con estas personas que no lo reconocen. Por eso Pablo estaba diciendo, derribando todo argumento, todo conocimiento que se levanta contra Dios. Tus pensamientos, tus filosofías, tus ideas, no son necesariamente las ideas, los pensamientos, la filosofía de Dios, porque esto está contra Él. Somos seres finitos, somos seres carnales, somos seres que nuestra mente no puede recapacitar sabiamente ante un Dios todopoderoso. Hermanos, es serio este asunto. Y si tú estás sin Cristo, debes pensarlo muy bien. ¿Qué crees que va a pasar contigo? ¿Cuál será el juicio de Dios que va a venir sobre ti? Es terrible, lee la Biblia. Yo te animo si no tienes a Cristo. Pedro no está diciendo que el justo está en peligro de caer bajo juicio. No está refiriéndose que usted como creyente va a perder su salvación. La salvación no se pierde. No está hablando de esto. Está reconociendo que, dado el sufrimiento que padece, la salvación del creyente es difícil para él, ¿sí? Es difícil mantenernos firmes, es difícil, por así decirlo, nuestro vivir demostrando, honrando, agradando a Dios cada día. Pero no es imposible. Y no es por esto que voy a dejar de ser salvo. No debemos confundirnos, ¿sí? Ahora piensa si para nosotros es difícil siendo cristianos. Hay cristianos que están separándose de su matrimonio. Piensa esto, hay cristianos que están fornicando, adulterando, pero ¿saben qué?
Piensa en las dificultades que enfrenta estas personas. Ahora piensa en el no creyente. Es cosa seria. Tenga cuidado en no confundirse. El cristiano no pierde su salvación. Enfrenta dificultades. Se equivoca. Hace errores. Dios le perdona. Pero ¿saben qué? Dios le ayuda a seguir adelante. Pero también para ti que no eres cristiano, hay un juicio que se viene en el futuro si no te doblegas, si no reconoces al Señor. Quiero concluir. No hay una sola referencia a Cristo en las epístolas del Nuevo Testamento que no relate algo de sus sufrimientos. Jesús y el sufrimiento van de la mano. Para profundizar nuestra relación con Él, tenemos que aceptar esa realidad, pues sin esto no lo conoceremos a su plenitud. En ninguna parte de la Biblia dice que usted no va a sufrir. En ninguna parte de la Biblia dice que usted no va a enfrentar dificultades. En ninguna parte de la Biblia dice que usted no va a morir. Todo lo contrario, va a sufrir, va a llorar, va a enfrentar problemas, va a enfrentar dificultades y por último vamos a ver la muerte si Cristo no viniera pronto. Pero ¿saben qué? Tenemos una esperanza gloriosa en Él. El creyente sabe que siempre está pasando por algo. Por lo tanto, no deja pasar un día sin ver la oportunidad para profundizar su conocimiento y su relación con Cristo. Recuerde lo que dijo el Señor Jesucristo en el monte, allá en el Sermón del Monte. Jesús dijo, basta cada día su propio mal. Basta cada día su propio mal. Entonces, hermano, vivimos en un mundo lleno de maldad. Vivimos en un mundo lleno de retos, lleno de problemas. Pero vivimos en un mundo en el cual Jesucristo está dispuesto a tendernos la mano, a salvarnos, a ayudarnos a vivir la vida para honrar a Dios. ¿Quieres honrar a Dios hasta el último día? Puedes hacerlo, si así tú lo decides. ¿Quieres recibir a Cristo y tener esa vida eterna que Él ofrece, tener esa esperanza de la cual estamos hablando? Puedes hacerlo, pero reconoces tus pecados. Reconoce que estás perdido y reconoce que esos pecados te han separado de Dios y que el sacrificio de Cristo en la cruz es suficiente para perdonarte. Si tú lo recibes hoy, ese Cristo que está ya resucitado, Él puede darte vida eterna. Amados hermanos, es un placer grande esta noche tener el estudio. Yo sé que ha sido un poquito largo, pero creo que valió la pena terminarlo. El día domingo estaremos aquí en el templo 10 de la mañana, reuniéndonos y todos están invitados. Usted que no es de acá de Tena, le invitamos a que se conecte vía Facebook. 10 de la mañana estaremos transmitiendo en vivo, así que es un placer grande. Gracias por haberse dado cita, gracias por haberse conectado esta noche. Dios mediante, nos vemos el domingo, 10 de la mañana. Que Dios les bendiga y hasta la próxima. Chao.